Mi nombre es Iris Tovar y acabo de cumplir 18 años. Anoche, en mi fiesta de cumpleaños, mi papá me llevó a un lado y me habló en voz baja. Cuando esto termine, vas a firmar unos papeles para el tío Eduardo. Dijo, solo es una formalidad. Sonreí y asentí. Luego caminé hacia la cocina, abrí mi computadora y transferí toda la herencia de mis abuelos a un fideicomiso irrevocable, por si acaso. A la mañana siguiente, mis padres y mi hermana menor descubrieron la verdad. La cabaña, los ahorros, las inversiones, todo estaba protegido detrás de un muro legal que no podían tocar. Mi papá se puso pálido. Mi tío, que ya había firmado un acuerdo para vender una propiedad que nunca le perteneció, llamó a un abogado. Antes de contarte qué pasó después, dale me gusta y suscríbete. Cuéntame abajo desde qué ciudad y a qué hora nos escuchas. Siempre me encanta saber desde dónde me acompañan. Ahora, déjame llevarte 6 años atrás. El verano que cumplí 12 años, mi abuelo me pasó a buscar en su vieja camioneta y me llevó al lago de los Cedros. La cabaña estaba escondida detrás de unos pinos altos junto al agua. El porche se inclinaba un poco hacia un lado. La puerta mosquitera nunca cerraba bien. Todo el lugar olía a humo de leña, a libros viejos y a algo dulce que nunca logré identificar. Toma el otro extremo, me dijo el abuelo mientras levantaba un poste de la cerca. Yo lo agarré. Pasamos la mañana reparando postes podridos. El abuelo nunca me apresuraba. Me enseñó a presionar la madera con el pulgar para saber si estaba débil. Si la madera cede, decía, ya no sirve. Adentro, la abuela Viviana nos esperaba con sándwiches y té helado sobre la mesa de la cocina que el abuelo mismo había construido. Esa tarde, nos sentamos en el porche y vimos cómo el lago se teñía de dorado. Esta cabaña se queda en la familia, me dijo el abuelo en voz baja. Pero la familia no siempre es de sangre, Iris. La familia es quien se hace presente. A los 12 años, pensé que solo estaba siendo poético. No era así. Después de eso, pasé casi todos los fines de semana en el lago de los Cedros. El abuelo me enseñó a reparar goteras y a revisar el techo. La abuela me enseñó a organizar los libros por colores porque hacía que la habitación se sintiera más cálida. Me mostraron cada rincón de esa cabaña como si me estuvieran entregando fragmentos de un secreto. De regreso en casa, las cosas se sentían distintas. Nuestra casa en Montes Claros estaba bien. No era cálida, solo estaba bien. Mi hermana menor, Camila, tenía la habitación más grande, con paredes de color lavanda y muebles caros. Mi cuarto todavía tenía la alfombra vieja de los dueños anteriores. Una noche, durante la cena, papá habló de la cabaña. La propiedad del abuelo está perdiendo valor, dijo mientras cortaba su filete. Deberíamos venderla y reinvertir. Mamá asintió. Tiene sentido. El abuelo dijo que la cabaña se queda en la familia, intervine yo. Papá se rió. No fue una risa maliciosa. Fue una risa despectiva. Tenías 12 años, Iris. Solo estaba siendo amable. Luego la conversación pasó al trofeo de debate de Camila. Nadie preguntó por la feria de ciencias que yo había ganado 2 semanas antes. Después de cenar, noté un folleto brillante sobre la barra. Desarrollos de la colina, lotes frente al lago, precios exclusivos. Alguien había anotado un número de teléfono en el borde. Me lo quedé mirando por un largo rato. Alguien ya estaba observando la casa de mis abuelos y solo veía dinero. 2 años después, el abuelo Haroldo falleció. Yo tenía 14 años. En el funeral, vi a papá y al tío Eduardo de pie cerca de la mesa de postres. Eduardo llevaba una carpeta bajo el brazo. Deberíamos movernos con esto antes de que la sucesión se complique, susurró. Estaban hablando de vender la cabaña en el funeral del abuelo. Me quedé callada. Solo tenía 14 años. No tenía idea de que el abuelo ya había planeado todo para este preciso momento. Pasaron otros 2 años. La abuela Viviana se enfermó en marzo y falleció en junio. La última vez que la visité, me tomó de la mano con fuerza. La cabaña es tuya, Iris, me susurró. No dejes que se la lleven. Lo prometo,
respondí. Me apretó la mano una vez y cerró los ojos. Después de su funeral, papá se sentó a la mesa de la cocina con cara de alivio. Ahora finalmente podemos resolver lo de la propiedad, dijo. Esa noche, lo escuché hablar con Eduardo en el garaje. Hay que poner esto en marcha, dijo papá. Yo estaba de pie en el pasillo sosteniendo un vaso de agua y de repente me di cuenta de algo terrible. La muerte de la abuela se sentía como una pérdida inmensa para mí. Pero para ellos, se sentía como una oportunidad de negocio. No lloré esa noche. En su lugar, tomé una decisión. De los 16 a los 18 años, la cabaña se convirtió en mi rebelión silenciosa. Cada sábado, manejaba hasta el lago de los Cedros en el viejo Honda que compré con el dinero que ganaba cuidando niños. Reparé las mallas de las ventanas rotas. Barrí las hojas de pino del techo. Arreglé los aislantes de las puertas. En casa, el vocabulario empezó a cambiar. La cabaña dejó de ser la casa del abuelo. Ahora era la propiedad familiar. Eduardo empezó a visitarnos más seguido. A veces traía carpetas. A veces traía papeles de bienes raíces. Una noche, finalmente hablé. La abuela quería que yo me quedara con ella. Mamá dejó su tenedor con delicadeza. Tu abuela estaba muy sensible hacia el final, dijo. Esto es un negocio. Negocios. Esa se convirtió en su palabra para todo. A los 17, papá se volvió más directo. Cuando cumplas 18, resolveremos esto como familia. Pero la forma en que pronunciaba la palabra familia hacía que se me revolviera el estómago. Una tarde en la cabaña, encontré un sobre escondido detrás de unas colchas viejas. Mi nombre estaba escrito en el frente. Adentro había una tarjeta de presentación. Margarita Calderón, abogada. Debajo de su nombre había 5 palabras pequeñas: fideicomiso de la familia Tovar. Me tembló la mano. La abuela había escondido eso para que yo lo encontrara. 3 meses antes de mi cumpleaños número 18, Margarita me llamó. Necesito hablar contigo antes de tu cumpleaños, me dijo con cautela. Ese sábado, me reuní con ella en el centro. Su oficina olía a café y a papel viejo. Abrió una carpeta y me miró directamente. Tus abuelos crearon un fideicomiso irrevocable hace 6 años, dijo. La cabaña, los ahorros y las inversiones se depositaron ahí. El valor total es de unos $2.100.000. Me la quedé mirando. Tú eres la única beneficiaria. Sentí que la habitación se inclinaba. La cabaña fue transferida al fideicomiso hace años, continuó. Tu padre y tu tío no tienen ningún derecho legal. ¿Por qué no se lo dijeron a papá? Margarita hizo una pausa. Tu abuelo me dijo algo muy claro. Dijo que sus hijos venderían la cabaña antes de que las flores del funeral se marchitaran. Luego añadió algo peor. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre las escrituras recientemente. Después de esa reunión, empecé a prestar mucha más atención. Un domingo, Eduardo vino a cenar. Después, él y papá fueron al garaje. Me paré cerca de la puerta entreabierta y escuché. Ya firmé el acuerdo de compra con Desarrollos de la Colina, dijo Eduardo. $450.000. Se me oprimió el pecho. ¿Cómo limpiamos el título de propiedad?, preguntó papá. Presentamos una cesión de derechos, respondió Eduardo. Mamá y papá ya no están. Nosotros somos los herederos legales. ¿Y qué pasa con Iris? Tiene 17 años. No puede detener nada. Luego Eduardo se rió. Le daremos 50.000 para la universidad. Debería estar agradecida. Me alejé de la puerta con las manos heladas. Eduardo ya había prometido vender una cabaña que no le pertenecía. Esa noche, le mandé un mensaje a Margarita: están acelerando el proceso. Su respuesta llegó rápido, lo imaginé. El siguiente sábado, Margarita me lo explicó todo. En el momento en que cumplas 18 años, te conviertes legalmente en la beneficiaria sucesora, dijo. Una vez que firmes los documentos, presentaré una notificación legal en la oficina del condado a primera hora de la mañana.
nadie podrá vender la propiedad. ¿Y qué pasa si lo intentan de todos modos? Fracasarán. Miré los papeles. ¿Debería decírselo a mis padres? Margarita se quitó los lentes lentamente. Tu abuelo me pidió que te protegiera, no que negociara con ellos. 9 días antes de mi cumpleaños, papá anunció que me haría una fiesta. Una gran celebración, dijo con una sonrisa. Solo se cumplen 18 una vez. Le devolví la sonrisa. Pero yo sabía la verdad. Mi papá estaba planeando mi cumpleaños. Mi tío estaba planeando robar mi cabaña. Y yo esperaba en silencio a que ambos cayeran en la trampa que mis abuelos habían construido años atrás. 5 días antes de mi cumpleaños, mamá se sentó a mi lado en el sofá. Ahora que casi cumples 18, comenzó con suavidad, deberíamos tomar algunas decisiones familiares juntos. Juntos. Esa palabra sonaba tan falsa. La cabaña cuesta dinero, continuó. Impuestos, reparaciones, seguros. Si la vendemos, podemos pagar deudas y ayudarlas a ti y a Camila. La abuela quería que yo me la quedara. La paciencia de mamá se desvaneció por un segundo. El sentimentalismo no paga las cuentas, Iris. Papá entró en el momento perfecto. Ya hablé con un comprador, dijo con orgullo. ¿Qué empresa? Algo de la colina. Yo ya lo sabía. Lo pensaré, dije. Papá sonrió. Esa es mi chica. Más tarde esa noche, Camila entró a mi habitación. Mamá y papá no paran de hablar de la cabaña cuando creen que estoy dormida, susurró. Suenan muy emocionados. ¿Está pasando algo? Le acomodé la manta alrededor de los pies. No te preocupe por eso. Pero seguía pareciendo preocupada. 3 días antes de mi cumpleaños, el tío Eduardo me detuvo en la entrada de la casa. Sonrió como un vendedor de autos. Solo el terreno vale 450,000, dijo. Dices que sí, te vas con 50,000 en efectivo y nosotros nos encargamos del resto. Su sonrisa se volvió tensa. Eres joven, Iris. 50,000 es mucho dinero. ¿A nombre de quién están las escrituras? De tus abuelos, pero ellos ya no están. Así no es como funciona la propiedad. Por un segundo, su expresión cambió. Luego volvió a sonreír. No le des tantas vueltas. En cuanto se fue, llamó a alguien. Yo sabía exactamente a quién. La noche antes de mi cumpleaños, manejé sola hasta la cabaña. El lago estaba oscuro y en silencio. Me senté en la silla del porche del abuelo y abrí el correo de Margarita. Todos los documentos legales estaban listos. Todo esperaba mi firma. A la medianoche, leí cada página 2 veces. Luego cerré la computadora y escuché el lago. El abuelo me dijo una vez que la paciencia no era debilidad. Es cuestión de tiempo, decía. Finalmente lo entendí. Las lágrimas cayeron en silencio. No porque fuera débil, sino porque deseaba que las cosas fueran diferentes. Deseaba que a mi padre le importaran más los viajes de pesca que el valor de las propiedades. Deseaba que mi madre me hubiera preguntado qué quería yo. Deseaba no necesitar papeles legales para protegerme de mi propia familia. Pero los deseos no ganan batallas legales. Los documentos sí. Regresé a casa y programé mi alarma para las 11:45 de la noche. A la medianoche, cumpliría 18 años. A la medianoche, todo cambiaría. 11:50 de la noche. La casa estaba en silencio. Me uní a una videollamada con Margarita. ¿Lista?, preguntó. ¿Lista? El reloj marcó la medianoche. Firmé los documentos de aceptación. Así de simple, me convertí oficialmente en la beneficiaria legal del fideicomiso de la familia Tovar. Margarita me explicó el siguiente paso. A las 8 de la mañana, presentaré la notificación legal en la oficina del condado. Una vez registrada, nadie podrá vender la propiedad. Miré la página firmada en mis manos. Esto no es un truco, dijo Margarita con suavidad. Este es el último regalo de tus abuelos. Abajo,
mi familia dormía plácidamente. No tenían idea de que los papeles falsificados del tío Eduardo ya no valían nada. Esa misma noche, Eduardo imprimió documentos falsificados en su departamento. Llamó a papá alrededor de las 11:30. Todo está listo, dijo. Presentamos los papeles mañana por la mañana. Papá sonaba nervioso. ¿Seguro de que esto funcionará? Es una simple transferencia entre herederos. Pero no tenía nada de simple. Eduardo ya había firmado un contrato con Desarrollos de la Colina. Si no entregaba los títulos de propiedad, les debería $45,000. Lo apostó todo por una propiedad que nunca investigó adecuadamente. Y por la mañana, iba a descubrir la verdad. Mi fiesta de cumpleaños empezó a las 4 de la tarde. La sala estaba llena de vecinos, amigos de la iglesia y familiares. Había globos, pastel y decoraciones plateadas. Sonreí. Abrí regalos. Pero dentro del bolsillo de mi chaqueta estaba el papel que lo cambiaba todo. Papá se paró cerca del pastel y levantó su copa. Iris ya es oficialmente una adulta hoy, anunció con orgullo. Y nuestra familia tiene planes muy emocionados para el futuro. Me miró directamente. ¿Verdad, Iris? Todos los rostros se volvieron hacia mí. Gracias, papá. No dije nada más. Más tarde, Nora Benítez, la vecina de al lado de la cabaña, me llevó discretamente a un lado. Vi a tu tío en la propiedad la semana pasada, susurró. Trajo a 2 hombres de traje y midieron el terreno. Ya les estaba mostrando la propiedad a los compradores antes de ser el dueño. Antes de que fuera suya. Después de servir el pastel, papá se levantó otra vez. Nuestra familia ha tenido dificultades financieras, anunció en voz alta. Pero Haroldo y Viviana nos dejaron algo muy valioso, la cabaña del Lago de los Cedros. La sala se quedó en absoluto silencio. Y como familia, continuó, hemos decidido venderla. Hemos decidido. Esas palabras me cayeron como agua fría. Papá me sonrió. Iris entiende que esto es lo mejor para todos. Dejé mi tenedor lentamente. Yo nunca acepté vender la cabaña. La sonrisa de papá se congeló. Está bromeando, se rió con nerviosismo. No estoy bromeando. Eduardo dio un paso al frente. Este no es el momento para esto. Lo miré con calma. Tienes razón. El momento es mañana a las 8 de la mañana. El silencio inundó la sala. Nadie entendió a qué me refería, pero de repente Eduardo se vio nervioso. Los invitados empezaron a irse poco después. En cuanto la casa quedó vacía, mamá se volvió hacia mí con rabia. ¿Tienes idea de por lo que está pasando tu padre?, me espetó. Podría perder esta casa. ¿Y tú te interpones con la cabaña de la abuela? Somos una familia, gritó. Y si amaras a esta familia, no necesitarías un abogado. Me quedé helada. ¿Cómo sabes lo del abogado? Mamá no respondió. En su lugar, admitió que Eduardo había revisado mi bolso y encontró la tarjeta de Margarita. La habitación me dio vueltas. Habían hurgado en mis cosas personales. Antes de que pudiera hablar, Nora entró a la cocina. Esa niña tiene todo el derecho de hablar con un abogado, dijo con firmeza. Mamá la fulminó con la mirada. Esto es un asunto familiar. Nora no retrocedió. Viviana querría que Iris estuviera protegida. Después de que Nora se fue, papá cerró la puerta de la cocina. De repente, la casa se sintió minúscula. Esto es lo que va a pasar, dijo papá lentamente. Mañana por la mañana, presentamos los papeles. La cabaña se vende. Tú te quedas con $50,000. ¿De cuánto en total? Nadie respondió. ¿Y si me niego? El rostro de papá se endureció. Den, estás por tu cuenta. Sin ayuda para la universidad. Y no vivirás bajo este techo. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Me estás amenazando con echarme. Te estoy pidiendo que seas parte de esta familia. Me puse de pie. Soy parte de esta familia, dije en voz baja.
Soy la parte que cumple las promesas. Luego subí las escaleras. Esa noche, me senté en la cama sosteniendo los documentos firmados del fideicomiso. Mis abuelos sabían exactamente lo que pasaría y me protegieron incluso antes de que yo entendiera por qué necesitaba protección. A las 8 de la mañana del día siguiente, abrió la oficina de registro del condado. Margarita Calderón fue la primera persona en cruzar la puerta. Entregó los documentos del fideicomiso y registró la notificación legal contra la propiedad de la cabaña. Hecho. A partir de ese momento, cualquiera que revisara las escrituras vería la verdad. La cabaña pertenecía al fideicomiso. Y yo era la beneficiaria. A las 8:14, Margarita me llamó. Ya está hecho, dijo. Me senté en silencio a la mesa de la cocina a comer cereal. Papá y Eduardo bajaron vestidos de traje, listos para los negocios. Volvemos para el almuerzo, dijo papá mientras tomaba sus llaves. Levanté la mirada con calma. Buena suerte. A las 9:05, Eduardo le entregó su cesión de derechos a la encargada del registro. Ella digitó el número de la propiedad en su computadora. Luego se detuvo. No puedo registrar este documento, dijo. Eduardo parpadeó. Disculpe. La propiedad pertenece al fideicomiso irrevocable de la familia Tovar. Ha sido así por 6 años. Papá dio un paso al frente. Eso es imposible. Los registros de propiedad son claros, respondió la empleada. Luego dio el golpe final. También hay una notificación legal presentada esta mañana. El rostro de Eduardo perdió todo color. Papá se volvió lentamente hacia él. Dijiste que esto era sencillo. Yo no sabía nada del fideicomiso. Eres agente de bienes raíces, gritó papá. ¿Cómo no lo revisaste? Margarita estaba sentada en silencio en la sala de espera, viéndolo todo. No dijo una sola palabra. No hacía falta. A las 9:22, papá me llamó. ¿Qué hiciste?, exigió. Acepté lo que la abuela y el abuelo me dejaron. Te fuiste a nuestras espaldas con una abogada. Papá, dije suavemente, la abogada ha estado involucrada durante 6 años. Tú simplemente nunca preguntaste. Un pesado silencio inundó la línea. Esta era la propiedad de mis padres, susurró. Y ellos me eligieron a mí para protegerla. Hubo otro largo silencio. No porque no te amaran, dije con cuidado, sino porque no confiaban en ti para esto. Papá colgó. Unos minutos después, Desarrollos de la Colina me llamó. Su abogado sonaba frustrado. Tenemos un contrato firmado por Eduardo Tovar. Él no es el dueño de la propiedad, respondió. Hubo una pausa. Luego el abogado preguntó en voz baja, ¿la cabaña está en venta? No. Esa misma tarde, Margarita me dio una noticia peor. El sello notarial en los papeles de Eduardo parece ser falso, dijo. Se me cayó el alma al suelo. Eso es ilegal, ¿verdad? Sí. Mi tío no solo había intentado robar la cabaña. Había cometido un delito. Papá regresó a casa alrededor de las 2 de la tarde, con aspecto exhausto. Era evidente que mamá había estado llorando. Papá se sentó frente a mí en la mesa. El banco me reclama $180,000, admitió en voz baja. La tienda se perdió. Se suponía que la cabaña nos salvaría. Lamento lo del negocio, dije con sinceridad. Pero la cabaña nunca fue tuya para venderla. Mamá dio un paso al frente. Tus abuelos no estaban pensando con claridad hacia el final. Crearon el fideicomiso 6 años antes de morir, respondió. Papá golpeó la mesa con la mano. Impugnaré el fideicomiso. Entonces la voz de Margarita se escuchó a través del altavoz de mi teléfono. Yo ya la había llamado. Señor Tovar, dijo con calma, pelear contra este fideicomiso le costará más que la propiedad misma. El fideicomiso es blindado. Papá me miró y, por primera vez en mi vida, vi algo diferente en sus ojos. No era ira, era derrota. 2 horas después, Eduardo llamó a la casa. Desarrollos de la Colina lo estaba demandando por daños y perjuicios.
Le temblaba la voz. Me acusan de fraude. La respuesta de papá fue fría. ¿Cometiste fraude? Pensé que éramos los dueños. Eres agente de bienes raíces, Eduardo. ¿Nunca lo revisaste? Silencio. Luego Eduardo admitió algo terrible. Encontré un sello notarial. Papá contuvo el aliento. Y eso es falsificación, susurró Eduardo. Necesito un abogado. Yo también, respondió papá antes de colgar. Durante las semanas siguientes, todo se desmoronó. Desarrollos de la Colina demandó a Eduardo. El condado abrió una investigación sobre el sello notarial falso. La licencia de bienes raíces de Eduardo fue suspendida. La gente del pueblo empezó a hablar, no porque yo esparciera rumores, sino porque los registros judiciales son públicos. Pronto, todos conocían la historia. Los hijos de Haroldo Tovar intentaron vender su cabaña. Su nieta los detuvo. Algunos me llamaban valiente. Otros me llamaban fría. No discutí con ninguno de los dos lados. Una tarde, Eduardo me llamó. Por favor, me rogó. Pídele a tu abogada que retire la notificación legal. Tal vez todavía pueda arreglar esto. La notificación se queda, dije. Tus abuelos se avergonzarían de ti. Miré la foto enmarcada del abuelo en mi escritorio. Mis abuelos son la razón por la que existe el fideicomiso. Respondí en voz baja, ellos eligieron esto. Él colgó. Papá finalmente dejó de pelear. Vendió la tienda de materiales de construcción con pérdidas y acordó un plan de pagos con el banco. Mamá volvió a trabajar en una farmacia. Conservaron la casa, a duras penas. Durante 2 semanas, papá y yo casi no nos hablamos. El silencio dentro de la casa se sentía asfixiante. Una tarde, Camila me llamó desde la casa de una amiga. No entiendo todo lo que pasó, dijo en voz baja, pero lamento que te hayan lastimado. Se me cerró la garganta. Gracias, Cami. A finales de abril, manejé de regreso a la cabaña. Los árboles junto al lago estaban floreciendo. Abrí la puerta con la llave que el abuelo me había dado años atrás. La cabaña olía exactamente igual. A pino, a libros viejos, a madera calentada por el sol. Recorrí cada habitación despacio. La mesa de la cocina que construyó el abuelo. Los libreros coloridos de la abuela. El porche donde veíamos los atardeceres. Entonces encontré otro sobre en el cajón del escritorio. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra del abuelo. Adentro había una carta. Escribió que amaba a sus hijos, pero que ellos nunca entendieron la diferencia entre algo que tiene un precio y algo que es valioso. Luego vino la frase que me quebró por completo. Te elegí a ti porque preguntaste si el techo necesitaba reparación antes de preguntar cuánto valía el lugar. En la parte inferior, escribió, cuídala. Ella te cuidó a ti primero. Me quedé sentada en el porche durante mucho tiempo después de leer eso. Una semana después, Margarita llamó de nuevo. La notificación legal ya puede retirarse, dijo. Las escrituras están completamente seguras. Y Eduardo llegó a un acuerdo con Desarrollos de la Colina pidiendo un préstamo personal. El trato está muerto. Luego añadió, una cosa más. Tus abuelos también crearon un fondo universitario independiente para ti. $50,000. Con los intereses, ahora supera los 58,000. Cerré los ojos. 50,000. La misma cantidad que papá y Eduardo intentaron usar para comprar mi silencio. Mis abuelos ya lo habían planeado todo. En silencio, con cuidado, con amor. Esa semana, me inscribí en el Colegio Comunitario de Montes Claros, en la carrera de Ciencias Ambientales con especialización en silvicultura. La cabaña estaba a solo 20 minutos. Por primera vez, escribí la dirección de la cabaña como mi dirección de residencia, y finalmente se sintió real. A los pocos días, les pedí a mamá y papá que nos reuniéramos en una cafetería. Terreno neutral, ni la casa, ni la cabaña, un lugar tranquilo. Se veían nerviosos cuando llegaron. Después de que nos sentamos, hablé yo primero. Los amo a los dos, dije en voz baja.
pero la cabaña no está en venta. Ni ahora, ni nunca. Mamá abrió la boca para replicar. La detuve con suavidad. Me amenazaron con echarme. Revisaron mis cosas. Intentaron presionarme para que regalara algo que la abuela me confió proteger. Papá se quedó mirando su café. Finalmente, susurró, no sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglarlo hoy, le dije. Luego me puse de pie. Los llamo el domingo. No era el perdón, pero era un comienzo. Un domingo de mayo, Camila vino a la cabaña con una pizza. Nos sentamos en el porche a mirar el lago. Yo no sabía nada de esto, dijo en voz baja. Lo sé. ¿Fui parte del problema? Miré a mi hermana menor. Ella no había pedido nada de esto. Eras una niña, Camila. Las dos lo éramos. Ella contempló el agua. Es hermoso aquí. La abuela solía decir eso cada vez que se sentaba en este porche. Camila sonrió con ternura. ¿Puedo volver a venir a veces? Cuando quieras. Pasamos la tarde hablando de la escuela, del muelle y de la garza que estaba cerca de la orilla. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía en paz. Temprano una mañana de junio, me senté sola en el porche con una taza de café. La neblina flotaba sobre el lago de los cedros. Los árboles se recortaban oscuros contra el amanecer. Pensé en todo lo que había pasado. No le gané a mi familia. No hay victoria en ser lastimada por las personas que se suponía debían protegerte. Pero cumplí mi promesa. Y por primera vez en mi vida, estaba de pie en un lugar que realmente me pertenecía. No porque hubiera peleado más fuerte, sino porque dos personas me amaron lo suficiente como para prepararme para el futuro antes de que yo viera venir la tormenta. Mis abuelos no pudieron evitar que mi padre cayera en la desesperación. No pudieron evitar que Eduardo persiguiera el dinero, pero se aseguraron de que yo tuviera un suelo firme bajo mis pies. Contemplé el lago tiñéndose de azul bajo la luz de la mañana. El abuelo tenía razón. Hay una diferencia entre algo que tiene un precio y algo que es valioso. Y mi familia pasó años enfocada en el lado equivocado. Si estás escuchando esto y sientes que nadie te está protegiendo, recuerda algo. A veces, las personas que te aman se preparan para ti en silencio. A veces construyen un refugio mucho antes de que llegue la tormenta. Y a veces, todo lo que tienes que hacer es cumplir la promesa que te confiaron. Esta es mi historia. Si te hizo sentir algo, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si aún no te has suscrito, me encantaría verte en la próxima historia.